Buenas tardes. A ustedes, señores ciudadanos, están conectados con nosotros, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Buenas tardes, bienvenidos a nuestra conferencia. Primero, les ofrecemos disculpas, una falla pequeña técnica, pero ya está solucionada. Entonces, inmediatamente damos transcurso a nuestras dos capacitaciones. FONTUR, Fondo Nacional de Turismo, es el que nos va a acompañar en la tarde de hoy y es el que da la apertura a esta nuevo ciclo de turismo. Entonces, bienvenidos. Damos los agradecimientos a FONTUR, a la doctora Adriana Saavedra, que muy gentilmente nos ha permitido, nos ha apoyado en esta capacitación. Damos el agradecimiento al doctor Giovanni Celi, que nos está acompañando. Excusamos a la doctora Catalina Serna, no nos puede acompañar, pero ha enviado a una gran profesional que nos acompañará esta tarde, la doctora Sandra Rodríguez. Entonces, muchas gracias por tenernos un poco de paciencia y damos entonces la apertura a nuestro tema. Bienvenido, gracias por transmitir sus conocimientos a todos nuestros ciudadanos. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Giovanni Celi. Yo soy asesor de contribución para fiscal del Fondo Nacional del Turismo de FONTUR. En el día de hoy, pues, la idea es que ustedes conozcan precisamente qué es el Fondo Nacional del Turismo, cuáles son los recursos que se captan precisamente por la contribución para fiscal y lo más importante, en qué son invertidos esos recursos que finalmente son de ustedes, los ciudadanos. ¿De acuerdo? A medida de que vayan saliendo las preguntas, pues con gusto nosotros les vamos a ir contando o disipando pues igual las dudas que ustedes tengan. ¿De acuerdo? Primero me gustaría saber, aquí hay personas de qué sectores, no sé si son dueños, gerentes o propietarios de algunos establecimientos de turismo pues a nivel nacional. No sé si ustedes me puedan indicar. ¿Ninguno? Por ejemplo, yo vengo de negocio social y vengo del área de recursos humanos. Ah, bueno, perfecto. ¿Alguien más que tenga un hotel, un bar, un restaurante, agencias de viaje, agencias de viajes? Perfecto, ok. Bueno, listo, entonces vamos a ir, les vamos a ir indicando poco a poco, según los sectores, pues igual, nosotros en el día de hoy tenemos 4 temas para ver, que es la política de turismo, los beneficios de FONTUR, recursos para el sector y la contribución para fiscal. Iniciamos precisamente indicando qué es precisamente, o sea, qué es FONTUR. Nosotros somos una cuenta creada precisamente primero se creó la ley 300 del año 96, que fue la primera que reglamentó el turismo en el país. En su momento habían solamente 3 sectores, entonces en ese momento estaban los hoteles, las agencias de viajes y los bares y restaurantes. Ellos empezaron a hacer sus pagos de la contribución para fiscal y eran anuales. Después viene la gran ley de turismo, que fue en el año 2006, que fue que se reglamentó la ley 1101 de ese año. Entonces fue cuando se implementaron 21 sectores de la contribución para fiscal. Entonces dentro de esos 21 sectores están las aerolíneas, empresas de transporte terrestre, los spas, aguas termales, rentadores de vehículos, empresas de transporte terrestre, en fin, yo ahorita les voy a explicar cada uno de los sectores. Y esta ley a su vez fue modificada el año pasado con la ley 1558, digamos que agregó otros 4 sectores y modificó unas normas de la ley 1101, que ya también yo se las voy a explicar, digamos que posteriormente al tema de la parte de proyectos. ¿De acuerdo? ¿Qué es el Fondo Nacional del Turismo? Entonces, como les decía, somos una cuenta. Nosotros manejamos toda la parte de recursos para fiscales, ¿de acuerdo? También manejamos lo que es el impuesto al turismo y estos 2 aportes que se hacen
La contribución para fiscal y el impuesto al turismo son invertidos en proyectos, que a su vez están divididos en competitividad y promoción y mercadeo. ¿De acuerdo? La idea, pues, del fondo y pues con estos recursos es incrementar también el turismo interno y externo, ¿de acuerdo? Atraer gente hacia el país y promocionar las zonas precisamente que no son muy visitadas dentro de Colombia y las que también son visitadas. Bueno, ya yo después les voy a contar un poco más acerca de la contribución, cómo se maneja y cómo se mueve. Por el momento yo los voy a dejar con la doctora Sandra Rodríguez, quien les va a explicar toda la parte de proyecto, legislación, cómo se presentan, quiénes pueden presentar, ¿de acuerdo? Y por favor, entonces cualquier duda o aclaración las vamos haciendo en el transcurso de la charla, ¿de acuerdo? Gracias, buenas tardes. Como me presentó mi compañero, mi nombre es Sandra Rodríguez, yo soy asesora de mercadeo y promoción del Fontur. Entonces, hay 7 pasos importantes para poder presentar proyectos. O sea, primero que todo les aclaro, cualquier recurso que quiera tener alguna región para beneficio del turismo, sale del Fontur siempre a través de proyectos, ¿ya? Entonces, para poder presentar el proyecto ante la oficina, tienen que pasar estos 7 pasos, son pasos muy fáciles, muy sencillos. Leer el manual, nuestro manual está colgado en la página www.fontur.com.co, ahí lo pueden descargar, ahí están todos los lineamientos, las condiciones, los rubros que se cofinancian, los porcentajes, toda la información está ahí. Tenemos que verificar si se cumple con los requisitos, entonces tenemos que mirar si somos si tenemos los certificados que nos piden de soporte, el recurso de contrapartida para el proyecto, etcétera. Hay que verificar que el proyecto se enmarque dentro de alguno de los programas. Nosotros manejamos 2 líneas en el Fontur. Una es mejoramiento de la competitividad turística, la otra es fortalecimiento del mercadeo y la promoción turística. Cada línea maneja 5 o 6 programas diferentes. Entonces, si el programa al que ustedes quieren está enmarcado en alguna de nuestras líneas, pueden tener acceso. Punto 4 es revise los rubros que pueden ser cofinanciables. Nosotros tenemos un listado en el manual de lo que podemos cofinanciar y lo que no podemos cofinanciar. Entonces hay que revisar muy bien este tema. Revise cuánto puede cofinanciar. Nosotros tenemos unos porcentajes de unos montos de cofinanciación para algunos programas. Depende del programa, está el porcentaje. Entonces tienen que revisar esa parte. Tengan en cuenta los tiempos para presentación de proyectos. Los proyectos se deben radicar al Fontur con debida anticipación. En su regla general, 3 meses antes del inicio de las actividades. Para proyectos que son periódicos y que repiten cada año, deben presentarlos 5 meses antes. Y después de esto ya se presenta el proyecto. Entonces, ya saben, ahí están las direcciones donde está colgado el manual para que puedan tener acceso a él. Es un manual como de 39 hojas donde está toda la información de cómo presentar el proyecto y de cuál es el proceso de evaluación que va a tener ese proyecto. Verifique que cumple con los requisitos mínimos. Entonces, hay 7 actores que están habilitados para presentar proyectos ante el Fontur. No todo el mundo puede presentarlos. Entonces, los 7 actores que están habilitados son el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de su Viceministerio de Turismo, ProExport para todo lo que tiene que ver con promoción internacional, en este momento la entidad administradora del Fontur, que es el Consorcio de Alianza Turística, las entidades territoriales, bien sea alcaldía o gobernación, los fondos mixtos de promoción turística o corporaciones turísticas, los gremios que agrupen aportantes a la contribución para fiscal y los aportantes a la contribución para fiscal en un grupo de mínimo 5 empresarios. Son los únicos que están habilitados. Ni las cámaras de comercio, ni las instituciones de educación superior, ninguna de esas otras podrían tener acceso. Tendrían que hacerlo a través de alguno de estos anteriormente descritos. ¿Qué es lo más importante? La región que vamos a apoyar debe tener primero que todo vocación turística. Porque si el municipio o la región no tiene vocación turística, obviamente es porque dentro de su plan de desarrollo no lo tienen incluido, que es su carta de navegación. Si no están trabajando por el turismo, entonces nosotros pues no podemos estarlos apoyando. Y deben tener
debe ser un proyecto que sea para promover competitividad y promoción de destinos o de productos turísticos. Bueno, adicional, el manual tiene una lista de requisitos para cada uno de estos actores. Sí, dígame. No, señor, no. Cada uno de los actores tiene un listado adicional de documentación, soporte que deben presentar. Todo este listado está en la página, en el manual, para que lo tengan en claro. ¿Qué es lo importante? Las entidades territoriales tienen que tener, primero que todo, el turismo incluido dentro de su plan de desarrollo. Tienen que tener dentro del presupuesto de la entidad territorial un rubro asignado para turismo, para que puedan aportar su contrapartida. Deben cumplir con los requisitos de procesos de consolidación de destino. Contar con plan sectorial de turismo, aunque si no lo tiene, tampoco lo inhabilita, ¿ya? Debe tener un convenio suscrito con el Ministerio, que es un convenio de competitividad turística, que suscriben las entidades territoriales con el Ministerio de Comercio, y deben de estar cumpliendo mínimo el 70% de las actividades que están en ese convenio. Los gremios que agrupen aportantes a la contribución que se presenten al FONTUR deben tener, primero que todo, el proyecto debe ser en general para el sector, no únicamente para sus agremiados, entonces debe beneficiar a todo el sector. Un proyecto que presente un gremio, por decir algo, Cotelco, tiene que enfocarse a todos los hoteles, no necesariamente agremiados a él, ¿ya? Tiene que beneficiar a todo el sector. Si son capítulos, el que presenta el proyecto tiene que tener el aval del capítulo nacional siempre. Deben tener dentro de los afiliados aportantes a la contribución para fiscal, deben estar autorizados por la Junta Directiva o el Consejo Directivo para presentar proyectos, no deben tener ninguna obligación pendiente con el Estado, no deben tener cuentas, estar en centrales de crédito, y deben presentar una carta de compromiso de la contrapartida, que es en efectivo. Los aportantes a la contribución para fiscal debe ser un grupo de mínimo 5, ¿ya? No necesariamente el mismo sector, se puede unir una agencia, un hotel, un guía turístico, un prestador de, no sé, un operador de congresos. Entonces tienen que ser mínimo 5, mínimo tienen que tener cada uno 2 años de constituidos por Cámara de Comercio, deben tener registro nacional de turismo si se exige, y deben tener al día el pago de los aportes para fiscales. Adicional, no deben tener ninguna deuda, ninguna sanción por parte del Viceministerio ni de la Superintendencia de Industria. Y no deben ser reportadas centrales, y deben tener también las cartas de compromiso de contrapartida de cada uno de los 5 aportantes. Dentro de las 2 líneas que manejamos, estos son todos los programas que tenemos. Entonces, el mejoramiento de la competitividad, manejamos 5 programas. El primer programa es adecuación de la oferta turística. Este es el único programa que a su vez tiene 6 subprogramas diferentes, que son estructuración de proyectos, infraestructura, planificación turística, calidad turística de destinos, seguridad turística y diseño de productos turísticos. Ahorita más adelante les voy explicando cada uno qué tipo de proyectos pueden presentar. El programa 2 es formación, capacitación y sensibilización turística. Programa 3, calidad turística empresarial. Programa 4, estudios, innovación y desarrollo tecnológico. Y el programa 5 son los bienes bioactivos, que es una línea nueva que ingresó al FONTUR desde que nos hicieron entrega de los bienes en concesión que tenía la antigua CNT y la estupefacientes en liquidación. Entonces nosotros estamos también administrando esos bienes. Y la línea 2, que es fortalecimiento de la promoción. Tenemos el programa 1, que es promoción, mercado de promoción turística nacional. El programa 2, mercado de promoción turística internacional. Programa 3, información turística. Programa 4, investigación de mercado. Y programa 5, banco de proyectos turísticos. Aunque si bien son 7 los actores que están habilitados para presentar proyectos, no todos pueden presentar a todas las líneas o a todos los programas. Entonces, en este cuadro se observa
Estos de aquí son los proponentes: Ministerio de Comercio, el Fontur, Proexport, las entidades territoriales, gremios, fondos mixtos de promoción y aportantes a la contribución. Esos son los programas que están en la línea de competitividad y esos son los programas que están en la línea de promoción. Los que están sombreados son a los que están habilitados cada una de las entidades o proponentes que deseen presentar el proyecto. Por eso es importante que revisen quién va a presentar el proyecto y qué tipo de proyecto quiere para ver si está habilitado o si tiene que hacerlo a través de otra persona. En la adecuación de la oferta turística, entonces el primer subprograma que es estructuración de proyectos, por esta línea es donde se presentan todos los proyectos que necesitamos antes de cualquier proyecto de infraestructura. Entonces, estudios de factibilidad, estudios técnicos de construcción, estudios de preinversión, de prefactibilidad, todo ese tipo de requisitos que se necesitan antes de hacer un muelle, un centro de convenciones, un mirador. Planificación turística, por eso se presentan los departamentos y las alcaldías cuando necesitan implementar sus planes de desarrollo turístico y sus planes sectoriales de turismo. Calidad turística de destino es de las normas técnicas sectoriales para certificar los destinos en los productos que tenemos: playa, ecoturismo, sostenibilidad ambiental. Seguridad turística son los programas que presenta el Ministerio para Policías de Turismo. Diseño de productos turísticos, este programa es para fortalecer o crear redes temáticas. Los 7 productos de turismo que tenemos: sol y playa, cultural, spa, todos estos. Y por la línea de infraestructura, toda la infraestructura que sea turística, como por ejemplo malecones, paradores, muelles, centros de convenciones, ¿no? Por ejemplo, a esta línea de infraestructura únicamente pueden acceder entidades territoriales, ¿no? Una de las condiciones importantes es el terreno debe ser de la entidad territorial. No podemos hacer ningún tipo de infraestructura turística sobre terrenos de privados. Entonces, siempre tienen que ser terrenos de la entidad territorial. Adicional, para infraestructura, que es un capítulo muy importante, hay un anexo bastante largo que se encuentra también en la página. No se lo voy a leer porque es bastante extenso, pero si necesitan información, ahí está toda la cantidad de permisos y estudios que requieren cualquier obra de infraestructura. Ahora, programa de formación y capacitación, sensibilización turística. Ese programa es por el que presentan única y exclusivamente los gremios sus proyectos para todo tipo de evento. No, nosotros tenemos con fiduciaria con Fiducoltex. No, esa es independiente. Esa no tiene que ver con nosotros. Porque Bancoldes es banco. Nosotros damos recursos no reembolsables, ¿no? Nosotros no prestamos dinero. Nosotros apoyamos con recursos no reembolsables. Entonces, por este programa se presentan todos los seminarios, congresos, capacitaciones, talleres, charlas que quieran, siempre para temas turísticos, obviamente. Calidad turística empresarial es para que las empresas se puedan certificar en normas técnicas sectoriales, por ejemplo, en alimentos, hoteles, agencias, todo eso. Estudios, innovación y desarrollo tecnológico es cuando quieren desarrollar o implementar sistemas especializados, sistemas de información, como el CITUR, por ejemplo, donde está toda la información de turismo en Colombia. Y bienes activos, con este programa que solo tiene acceso al Fontur, es para todo lo que tiene que ver con los muebles y los inmuebles de vocación turística que estamos administrando en este momento. Por la línea 2 tenemos el primer programa, que es promoción a nivel nacional. Por aquí presentan todos, entidades territoriales, fondos de mixtos. Esta parte de promoción nosotros enfatizamos mucho. Nosotros no hacemos promoción ni de eventos, ni de fiestas, ni de hoteles. Nosotros hacemos promoción de destino o de producto turístico, ¿no? Entonces siempre es en beneficio de la región, no para favorecer a unos cuantos, sino a toda la región.
mercado de promoción a nivel internacional. Por esta línea apoyamos participaciones en ferias internacionales o participaciones en ruedas de negocios internacionales, o traemos viajes de familiarización del exterior para que vengan y conozcan a Colombia. Información turística. Con esta línea nosotros estamos fortaleciendo la red de puntos de información turística de Colombia que tenemos. Entonces ayudamos con el montaje de un punto de información en algún destino, les ofrecemos toda la parte de la plataforma que estamos manejando, el software, material impreso de país. La parte de investigación de mercados, cualquier tipo de investigación de mercados, de oferta, de demanda, benchmarking, lo que quieran. Y el banco de proyectos, este es un programa que se crea con la ley 1101, que es el programa por el cual las entidades territoriales presentan los proyectos de promoción nacional o internacional. Entonces ellos no lo van a presentar normalmente ni por la línea, por el programa 1 ni por el programa 2, sino por el programa 5. ¿Por qué? Porque este tiene un rubro, este es un presupuesto diferente al presupuesto con el que se aprueba el resto de los proyectos. Este es un presupuesto fiscal que sale única y exclusivamente con este fin y que es un poco más reducido que el otro. Entonces por acá se centra todo lo que es entidades territoriales. Este es el programa atípico de todo el FONTUR. ¿Por qué? Porque este es el único programa que tiene fechas de erradicación de proyectos. Nosotros tenemos convocatoria permanente los 12 meses del año para cualquier otro tipo de proyectos. Este proyecto, esta línea tiene fecha de cierre. La fecha de cierre la determina el Viceministerio de Turismo, pero estamos hablando que aproximadamente puede ser en marzo de todos los años se cierra, o sea, del primer día hábil hasta el 30 de marzo más o menos está habilitado para presentar proyectos. Y es la única en la que el porcentaje de cofinanciación es diferente. ¿Cuáles son las excepciones de departamento? Entonces, si quieres, Artica, más adelante está todos los departamentos que tienen las excepciones. Me perdí. Los rubros cofinanciables y rubros no cofinanciables. Entonces, cada programa tiene una cantidad de rubros que son cofinanciables y que no son cofinanciables. Es importante tener en cuenta que si yo voy a presentar un proyecto, tengo que leer qué es lo que quiero hacer en el proyecto y colocar los rubros que están habilitados para cada actividad. Si yo estoy hablando de una consultoría, entonces mis rubros que estén habilitados son los honorarios, el transporte, por ejemplo, del capacitador, el salón, las ayudas audiovisuales. Pero si yo estoy hablando de que quiero participar en una feria, para participar en una feria, los rubros son arrendamiento de área, montaje del stand, personal especializado. Pero ahí no podría yo pagar ni un tiquete ni un alojamiento, por ejemplo. Entonces tienen que organizar bien y verificar qué tipo de actividad necesitan para saber cuáles son los rubros que pueden cofinanciar. Rubros que no cofinanciamos nunca. Ni gastos de legalización de contratos, ni visas, a no ser de que se requiera para la parte del personal artístico o conferencistas que saquemos de pronto para una participación internacional o una misión. No cofinanciamos equipos, computadores, celulares, arrendamientos de oficinas, servicios de transporte, por ejemplo, es que voy a alquilar un carro para que me traiga y me lleve durante un mes. Todo eso. ¿Qué cofinanciamos? Nosotros cofinanciamos ruedas de negocios nacionales, internacionales, misiones comerciales, misiones de estudio al exterior, cofinanciamos planes de medios, cofinanciamos puntos de información turística, consultorías, diseños de productos. No, las misiones de estudio al exterior son unas misiones que se organizan con una cantidad de empresarios determinados, donde se van a un país X objetivo del mercado de ellos a verificar cómo están las condiciones de ese mercado y van a aprender algo allá de ese mercado.
¿Ya? Entonces, sí, nosotros cofinanciamos eso. Entonces, eso normalmente, por ejemplo, lo presentan los gremios. Entonces, se lleva el gremio unos 5 o 6 empresarios del sector para otro país, revisan cómo se está manejando determinado tema que quieran tratar y con eso ya vienen con la información. ¿Ya? Bueno, más adelante les iba a hablar de eso, les voy explicando. Los porcentajes de cofinanciación que tenemos nosotros para todos los programas excepto Banco de Proyectos es 80-20. El Fontur coloca el 80%, el proponente del proyecto coloca el 20%, únicamente en efectivo. ¿Ya? En los proyectos de Banco de Proyectos, el porcentaje de cofinanciación es 50-50. ¿Ya? Hay unas excepciones de algunos municipios y algunos departamentos que tienen la cofinanciación del 100%, pero únicamente para ese programa, para promoción. Entonces, en Banco de Proyecto, los departamentos que tienen la cofinanciación del 100% para promoción son Guaviare, Vaupés, Putumayo, Amazonas, Bichada, Caquetá, Guainía y todo el Chocó biogeográfico. Estos salieron en la ley 1101, en el artículo 18, ahí dice que todos esos proyectos de promoción de esos departamentos tendrán cofinanciación del 100%. Adicional con la ley 1558 se adicionan 4 municipios que también entran con esa extensión, que son Monpós, Tierra Adentro, Insá y San Agustín. Cuando son proyectos presentados por esas entidades territoriales de promoción, también van cofinanciados al 100%, ellos no tienen que poner ningún recurso. Y adicional, con la ley 1558 también hablamos de que los municipios de categoría 4, 5 y 6, la cofinanciación ya no va a ser 50-50, sino 80-20, porque esos son municipios que tienen menos cantidad de habitantes y menos presupuesto. Entonces, para esos municipios ya la cofinanciación, ya nosotros subimos al 80 para que les quede más fácil. Entonces, por ejemplo, el proyecto que quiere hacer una región vale 50 millones. Entonces, nosotros vamos el 80% de esos 50 millones. Nosotros cofinanciamos 40 millones, de los cuales los contratamos nosotros. ¿Ya? No reembolsables. El otro 20% lo contrata el proponente con el método de contratación que maneje, si es público o privado, como quieran. Lo único es que tienen que garantizar que se cumpla y se ejecute ese 20% completo. ¿Ya? Que eso es lo importante, si no ya tendríamos que pasar a volver a reevaluar porcentajes de eso, porque no se pueden pasar los porcentajes. Las fechas límites de los proyectos, ya saben, son 3 meses antes del inicio de las actividades. Si yo quiero hacer un congreso que empieza el 1 de julio, yo no puedo contar 3 meses atrás desde el 1 de julio. Porque mis actividades no van a comenzar el día que comienza el congreso, mis actividades van a comenzar el día que empiezo a planear el congreso, un mes antes. O mis actividades van a comenzar el día que yo empiezo a promocionar ese evento, un mes antes. Entonces, desde ese mes antes se cuentan los 3 meses para que dé el tiempo. ¿Por qué tanto tiempo? Porque es que los proyectos en el fondo tienen que pasar por 3 etapas, que son evaluación, aprobación y contratación. Entonces, son procesos que se demoran un poquito, dependiendo también de la agilidad con la que se pueda ir ajustando el proyecto. Entonces, cuando hablamos de que tenemos que pasar por una evaluación primera interna que hacemos nosotros los asesores, luego una evaluación de viabilidad externa que hace una empresa que está contratada para eso, que en ese momento es FONADE, luego tiene que pasar por un comité directivo para que lo apruebe, y luego tiene que pasar por un proceso precontractual para que pueda quedar contratado lo que se va a ejecutar. Entonces hablamos de que 3 meses a veces nos quedan cortos. Entonces siempre recomendamos proyectos, pásenlos con bastante anticipación para que no quedemos cortos. La ficha para presentar el proyecto es una ficha muy sencilla. Está también subida en la página. Es una ficha muy básica. Información concreta.
La primera parte es solamente la información de la entidad proponente. El nombre de la empresa, el NID, la fecha de constitución, datos generales de la persona responsable. Normalmente acá siempre colocan, pues obviamente la cabeza de la empresa o el alcalde y al ladito la persona que realmente está formulando el proyecto, que sería con la que tendríamos el contacto para los ajustes. La segunda parte es la información del proyecto. Entonces, aquí va el título que le van a dar al proyecto, que sean títulos que tengan que ver con el proyecto y que no sean párrafos de 15 renglones, que sea un título corto, concreto y conciso que diga todo lo que sea el proyecto. Únicamente pueden señalar una de las dos líneas. Nosotros no podemos combinar programas y actividades de 2 o 3 programas diferentes. Tenemos que siempre enfocarnos a una sola línea y a un solo programa de cada línea. Entonces, solamente vamos a marcar o aquí competitividad o aquí promoción y un solo programa. Y este es un resumen del presupuesto. ¿Cuánto es el valor que aporta el FONTUR? ¿Cuánto es el valor que aporta la entidad proponente? Y el total. En muchos casos, el proyecto lo presenta una entidad, pero va a tener también apoyo de, no sé, una cámara de comercio, un privado que también quiere dar recurso económico. En este renglón también colocan quién está dando el resto del apoyo económico y el valor. También lo tienen que certificar, obviamente, con una carta de compromiso. Luego viene la duración del proyecto. Entonces mi proyecto puede durar 1 mes, 2 meses, 12 meses. La cobertura geográfica es obviamente el departamento y la ciudad o los municipios que realmente se van a ver beneficiados con el proyecto. Luego va la descripción del proyecto, una justificación bien formulada, marco teórico, que nos explique qué quiero hacer, cómo, cuándo, dónde y por qué, bien justificado, que esté argumentada con todo el soporte que tengan teórico, el objetivo general, unos objetivos específicos que realmente estén validando ese objetivo general, que lo lleven a lograr, y un resultado producto que normalmente no es el entregable. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un diseño de un material, mi resultado producto no van a ser 5.000 brochures, va a ser realmente lo que yo espero lograr con ese material. Entonces, impactar a X cantidad de personas o lograr que conozcan el destino, como lo que yo realmente voy a utilizar para medir si cumplió o no ese objetivo. Y aquí ya vienen abajo todas las actividades. Entonces, ya de cada objetivo vamos a sacar las actividades que van a ir aquí en esta ficha y en la parte del cronograma y presupuesto, que son realmente las actividades que se van a contratar. Entonces, si yo voy a hacer un plan de medios, ese es mi objetivo, o sea, dentro de mi objetivo está, no sé, promover el destino mediante un plan de medios. Una de mis actividades va a ser, por ejemplo, el diseño de las piezas con las que voy a pautar, la pauta en radio, televisión, prensa, una estrategia BTL, lo que quiera. Todas las actividades acá. Luego va el cronograma. Estas mismas actividades son las que vienen de la ficha anterior. Si ustedes bajan la ficha de la página de nosotros, está formulada para que les quede más fácil. Entonces, ahí aparecen las actividades y aquí simplemente reemplazamos mes 1, mes 2, mes 3 por el nombre del mes, para que sepamos en qué mes inicia y vamos sombreando cronológicamente la duración de cada actividad. Y en la ficha del presupuesto, también pasamos cada rubro. Según nuestro manual leemos que si yo necesito un transporte aéreo, entonces yo sé que mi rubro es tiquete aéreo, entonces coloco acá tiquete aéreo en la ruta Bogotá-Cali-Bogotá. Una unidad de medida, cantidades, valores unitarios, valor total. Y con el presupuesto ahí empezamos, estas dos columnas las empezamos a llenar de manera que me queden los porcentajes 80-20 o 50-50, pero que no me queden los rubros compartidos. O sea que si este primer rubro me vale 10 pesos, yo no puedo poner 5 pesos en cofinanciación y 5 en contrapartida. ¿Todo por qué? Por efectos de contratación. Porque nosotros para contratar lo que nosotros cofinanciamos, nos queda más fácil contratar actividades completas. ¿Ya? Yo no puedo decirle a un contratista, mire, necesito que me haga una actividad X que vale 5 pesos. Yo solo le voy a pagar 2,50 y usted va y cobra los otros 2,50 en la alcaldía. ¿Ya? Entonces, para efectos de contratación, sí pedimos que los rubros no queden compartidos, que quedan completos.
Se llenan, se totalizan y eso fue toda la ficha. Es muy sencillo de llenar. Adicional a la ficha, que vamos a contratar, porque esas características, por más que queramos ponerlas en la ficha, hay muchas cosas que no nos van a quedar incluidas. Por ejemplo, si yo estoy hablando de que voy a hacer un impreso, yo necesito especificar qué tipo de papel, qué tamaño, cuántas tintas, qué terminado, dónde lo voy a distribuir, cómo lo voy a plegar. Todas esas características no van a ir dentro del presupuesto. Entonces, en un formato adjunto que se llama formato de solicitud de contratación, es donde se va a llenar todo el lineamiento de la contratación, donde va a estar especificado cuánto vale el contrato, qué es lo que se va a contratar, cómo se va a contratar, todas las características, todas las condiciones. Las empresas pueden proponer a quién quieren que invitemos a clienten. Ahora, no elegibilidad. Elegibilidad, perdón, es la primera etapa de evaluación de un proyecto. La realizamos directamente los asesores en la oficina. Y la principal razón por la cual un proyecto queda no elegible es porque no cumple con las fechas establecidas. Porque llega un proyecto hoy 5 de junio para empezar actividades el 15 de junio. Entonces, por eso no alcanzan no se alcanza a organizar el proyecto. Luego, el porcentaje que sigue es el proponente no puede aplicar el programa. A nosotros nos presentan proyectos la universidad, la Cámara de Comercio, una persona natural. Entonces, ellos no pueden presentar proyectos, quedan no elegibles. Seguimos con no anexa la documentación requerida. Obviamente, si a mí me llega un proyecto que yo lo miro, lo evalúo, veo que está bien formulado, que va a ser un proyecto de buen impacto, que es pertinente, que realmente va a serle útil al sector, pero me faltaron los documentos, las certificaciones, pues nosotros tampoco lo dejamos no elegible. Nosotros pues le solicitamos que nos anexen lo que falta o que nos corrijan las pequeñas cositas de pronto que no estén ajustadas correctamente. Pero cuando definitivamente uno les hace la solicitud, les pide los ajustes y no responden, no envían, no mandaron CDP, no mandan lineamientos, entonces definitivamente quedan no elegibles porque no está la documentación completa. También cuando los proyectos señalan simultáneamente una o de las dos líneas o más de un programa dentro del proyecto. Y eso sobrepasa el porcentaje de cofinanciación. Nosotros no podemos cofinanciar más del 80% o del 50%. No es exactamente del 80 o el 50, nosotros cofinanciamos hasta el 80 o hasta el 50, ¿no? De ahí para abajo. Y la ficha está incompleta o mal diligenciada. O el proyecto se presenta en un formato diferente. Nosotros no evaluamos proyectos que lleguen en formatos diferentes. Puede ser muy chévere el proyecto, pero lo tiene que presentar en el formato de nosotros para poderlo evaluar. Luego de que el proyecto está elegible, pasa a la entidad evaluadora externa, que es FONADE, que hace el proceso de viabilidad. En este proceso de viabilidad, ¿qué hacen ellos? Ellos evalúan que la ficha esté teóricamente bien estructurada, que los costos no sobrepasen los costos del mercado o que no estén inferiores a los costos del mercado. Y la principal motivo de no viabilidad de un proyecto es que el proyecto está mal estructurado, ¿no? Tiene objetivos que realmente no van a lograr que se cumpla la meta, tiene actividades que no van a llegar a que esos objetivos se cumplan, está mal costeado, todo esto. Luego está que no responde a las cartas de aclaraciones. Cuando el proyecto llega a FONADE, a evaluación, ya no se puede modificar. Se pueden hacer algunas aclaraciones que solicita FONADE de pronto para ampliar información. No responden a esas aclaraciones, queda no viable. El proyecto de carácter no turístico, normalmente eso es un porcentaje, pero en la mayoría de las veces un proyecto que no sea de carácter turístico no lo dejamos pasar de elegibilidad. El proyecto no aplica a ningún programa, eso también normalmente lo cortamos en elegibilidad. Concepto negativo por parte del ministerio, eso es únicamente para los proyectos de infraestructura. Todo proyecto de infraestructura que se radique en el FONTUR tiene que tener primero el visto bueno del ministerio, lo revisa el grupo de infraestructura. Si tiene ese visto bueno o ese concepto bueno, el proyecto puede pasar. Si el ministerio no da el concepto,
por ese proyecto, entonces el proyecto queda no viable. Y es un proyecto similar a un aprobado. No podemos estar aprobando los mismos proyectos para la misma región cuando tenemos uno todavía en ejecución. Entonces yo quiero promocionar, no sé, Cali, pero si yo tengo en ese momento uno que está vigente y que todavía no se ha terminado de liquidar, no podemos iniciar otro proceso. Entonces, como les decía, nosotros tenemos un ciclo donde llega el proyecto, le hacemos la elegibilidad, pasa a la etapa de viabilidad, pasa a un comité directivo que aprueba el proyecto. Ese comité directivo no lo citamos nosotros, ese comité directivo lo cita directamente el ministerio y ahí se hace la evaluación. Luego pasamos a la parte de la contratación, contratamos únicamente lo que cofinanciamos nosotros, se ejecuta el proyecto, se obtienen los resultados y se liquida el proyecto en total. Bueno, eso sí me lo va a saltar porque eso sí ya les hablé, que es lo que evaluamos nosotros en un proyecto, que sea pertinente, que tenga impacto, que no esté sobrecosteado, que traiga beneficio a la región, todo esto. El comité directivo del Fontur está compuesto por el ministro de Comercio, Industria y Turismo y o en su defecto si no puede asistir, entonces asiste viceministra de Turismo, asiste el presidente de Proexpor, 5 representantes de organizaciones gremiales de los sectores aportantes, un representante de Ecoturismo, 2 representantes de alcaldes y un representante de los gobernadores. Ese es el comité directivo que aprueba los proyectos. Ahora, documentos de consulta que tenemos para cualquier cosa que necesiten: el manual para la asignación de recursos y presentación del proyecto, manual de contratación del fondo, esos están en la página. La ley 300 del 96, que es la ley general de turismo, la ley 1101 de noviembre del 2006, la ley 1558 de julio del 2012, tenemos el plan sectorial de turismo, Colombia destino turístico de clase mundial, tenemos el documento de política de turismo cultural, identidad y desarrollo competitivo del patrimonio de septiembre del 2007, casi no leo, documento política para el desarrollo del ecoturismo, documento COMPES 3397 y el Código Ético Mundial del Turismo. ¿Listo? Todo proyecto debe ser presentado en físico y con una copia en digital en la oficina Fontur, que queda aquí en la carrera 13-2801 en el edificio Palma Real en el piso 8º. Todo debe llegar físico, nosotros no recibimos por correo electrónico. Todo proyecto lo deben radicar ahí y siempre con la copia digital. Listo. La gestión que hemos hecho durante el 2012, aprobamos 150 proyectos de los 380 y punta que se radicaron. Esos 150 proyectos que se aprobaron fueron por valor de 59.876 millones de pesos. Ahí están unidas las dos líneas, o sea, esos son proyectos tanto de promoción como de competitividad. Para el 2013, hasta el día de ayer, teníamos 44 proyectos aprobados por valor de 41.340 millones. Tenemos en este momento 51 proyectos en proceso, o sea, o están en ajuste de elegibilidad, o están en proceso de viabilidad, o están viables, pero todavía no han pasado a un comité directivo. Esos tenemos 51 por valor de 24.011 millones. ¿Ya? Ese es como el cuadrito de gestión que tenemos en este momento. Cualquier duda que tengan sobre presentar proyectos, sobre qué quieren hacer, cualquier ilustración, directamente en la oficina del Fontur pueden tener acceso, nosotros les damos toda la información que necesiten, nos pueden llamar por teléfono, el teléfono es 287-0144, ahí piden que los comuniquen con un asesor de promoción o un asesor de competitividad, lo que necesiten, pueden acercarse a la oficina, en la página de internet también tenemos datos, está el correo de contáctenos y desean también escribimos un correo. Ahora sí seguimos entonces con Giovanni, que les va a terminar de explicar toda la parte de los recursos que administramos. Pueden presentar a través de los entes territoriales, claro, o pueden presentar a través de la alcaldía, la Secretaría de Turismo,
o de las gobernaciones también pueden presentar proyectos. Eso, dime. Pero mi pregunta va, ¿hay digamos un tope para digamos en pesos para presentar el proyecto o número de proyectos o algo? Bueno, número de proyecto, lo importante es que el proyecto no sea igual. O sea, yo no puedo presentar dos proyectos iguales, ¿ya? Tengo que tener uno liquidado para poder hacer el segundo. En cuestión de monto, para banco de proyecto, que son las de las entidades territoriales, el monto para cada proyecto debe ser del 10% del total que tenemos destinado para banco de proyectos. Estamos hablando que son aproximadamente 500 millones por proyecto. Entonces, para una entidad territorial, el proyecto tiene que valer máximo 500 millones, que cofinanciemos nosotros. Máximo 500 millones, aproximadamente, ¿ya? Para infraestructura hay otros topes, obviamente, porque infraestructura pues son proyectos macros, hay otros topes diferentes, pero eso sí ya depende del proyecto, de lo que se vaya a hacer, eso sí ya lo podemos revisar en el anexo, de pronto. Pero normalmente son, creo que 2.000 salarios mínimos para infraestructura, para un centro de convenciones, cosas así. Son como 2.000 salarios mínimos, más o menos. ¿Qué es lo importante? Que todo proyecto esté liquidado para poder presentar otro igual. Pero si yo, por ejemplo, estoy presentando un proyecto, digamos un gremio, está presentando un proyecto para capacitación, pero también quiere presentar uno para promoción, como son programas diferentes y líneas diferentes, puede presentar los dos proyectos. ¿Ya? Bueno, ¿qué recursos administra Fontur? Entonces, nosotros administramos dos tipos de recursos, ¿sí? Los fiscales, que son las partidas que destina el gobierno nacional, y el impuesto al turismo que pagan precisamente los los turistas extranjeros o las personas que entran al país. Ese impuesto tiene un costo de $15 de cada uno. O sea, ustedes cuando entran los extranjeros al país tienen que pagar un total de $15. Esos recursos son administrados por nosotros. Los recursos están divididos, como les decía, en fiscales y parafiscales. Los fiscales son los primeros que les mencionaba y los parafiscales están divididos en 8 ítems. Entonces, los primeros están la explotación de bienes de la antigua CNT, Corporación Nacional del Turismo, la explotación de marcas, las donaciones, la cooperación internacional, la contribución parafiscal de los 24 sectores que hacen parte del turismo a nivel nacional y las multas que precisamente se generan por incumplimientos o ya precisamente son como normativas que determina directamente el Viceministerio de Turismo. Resultados, yo les voy a contar un poco los resultados de la contribución parafiscal, cómo hemos venido creciendo a través del tiempo. En el 2010 tuvimos unos ingresos por contribución en el año en total de 23.000, esto todo está representado en millones, de 23.081 millones, después pasamos en el 2011 a 25.920 y en el 2012 tuvimos un total de 29.789 millones. ¿Qué pasa? Pues nosotros hemos hecho toda la tarea de hacer la socialización de la norma, de que la gente precisamente se legalice, que tengan su registro nacional de turismo, que hagan los pagos de la contribución, ¿de acuerdo? Y asimismo la gente ha venido presentando los proyectos al fondo con el fin de tener precisamente o incentivar el turismo en el país y por fuera de Colombia. Este es el ingreso por sector, digamos que pues ahí está, es un cuadro ya como más informativo, como los sectores no están en orden de cómo han contribuido, sino en el orden en que están establecidos por ley. Entonces ahí tenemos las contribuciones. Estos aportes que yo tengo, solamente digamos que aquí mencionamos los 6 primeros sectores, ¿de acuerdo? Que son los que más aportan digamos que a la contribución parafiscal. En el primero tenemos empresas de transporte aéreo. Ojo, con este gremio digamos que no pagan todas las aerolíneas. Por ejemplo, solamente pagan las aerolíneas que tienen vuelos internacionales, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en la ley está establecido que ellos pagan $1 por pasajero transportado cuyo destino final e inicial sea Colombia. Entonces, por ejemplo, Satena, pues que no vuela sino en el país, pues no paga la contribución.
pero Lufthansa, Varig, American, Avianca, todos ellos pagan la contribución paro fiscal, ¿de acuerdo? $1 por pasajero transportado, cuyo destino final e inicial sea Colombia, ¿de acuerdo? Eso no se le cobra al pasajero, ¿de acuerdo? Que ellos lo cobren dentro del tiquete es otra cosa, pero ellos no lo pueden cobrar a ustedes como pasajeros, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. En el segundo lugar tenía, bueno, las empresas de transporte aéreo en el año 2012 tuvieron unos aportes de 14.962 millones en los 4 trimestres. Hoteles y centros vacacionales, un total de 6.953 millones de pesos. Bares y restaurantes, un total de 2.150 millones. Agencias de viajes, un total de 1.998 millones de pesos. Establecimientos de comercio establecidos en terminales aéreas, marítimas y terrestres, un total de 976 millones. Y empresas de transporte terrestre, 881 millones. Los otros sectores no quiere decir que no aporten, ellos también hacen unos aportes grandes, digamos que ahí están los operadores de congresos, ferias y convenciones, rentadores de vehículos, todas las empresas que manejan los spas y manejan aguas mineromedicinales para sus recursos, como los termales, todos ellos también hacen aportes de la contribución para fiscal, pero digamos que en menor grado, pero también contribuyen, ¿de acuerdo? Que eso nos dio el total, digamos, de la contribución. En este año, ¿cómo vamos? Aquí pusimos un ejemplo de cómo ha crecido la contribución por trimestre, hasta lo que llevamos corrido en este momento. De enero a abril del 2011 tuvimos un recaudo de 12.459 millones, subió con un 24% al año pasado de 14.280 millones y este año ya pues hemos crecido más o menos 3.000 millones. ¿Qué pasó? Que este año, pues a través de todo un trabajo que se hizo muy juiciosamente, ya empezaron a pagar todas las concesiones de carreteras. ¿De acuerdo? Porque ellos estaban como muy reacios al tema de hacer los pagos de la contribución, pero finalmente pues se llegó al acuerdo, se hizo los logros y se les mostró, digamos que se les mostró toda la normatividad para que empezaran a hacer los pagos de la contribución. Entonces digamos que eso es lo que nos ha subido el recaudo durante este momento. El pago de la contribución para fiscal. Bueno, son contribuciones para fiscales todos los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley que afectan a un determinado y único grupo, ¿de acuerdo? Social y o económico y se utilizan para beneficios propios del sector. En este caso lo que hacemos es para utilizarlos en todo el sector turístico en Colombia. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la forma prevista que en la ley los crea y se destinarán solo al objeto previsto en ella. Lo mismo que los beneficios excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio contable. El decreto 1036 de marzo del 30 del 2007 es por el cual se reglamenta la contribución para fiscal con destino al turismo en Colombia. Entonces aquí están los sectores vinculados a la contribución para fiscal. En el número 1 tenemos los hoteles y centros vacacionales, pues digamos que no hay mucho que explicar ahí, ellos pagan el 2.5% de los ingresos operacionales. Voy a hacer un recuento más o menos, porque todos los sectores prácticamente pagan lo mismo, solamente hay 3 sectores que son atípicos a hacer los pagos de la contribución para fiscal. ¿Cómo se paga? ¿Cómo se liquida? Se cogen los ingresos operacionales del trimestre, ¿de acuerdo? Eso se multiplica por el 2.5, no por ciento, sino 2.5, y se divide en 1.000. Eso nos da el valor de la contribución para fiscal durante el trimestre, ¿de acuerdo? Los bares y restaurantes pagan el 1.5 de sus ingresos operacionales y no son todos los bares y restaurantes, solamente esos que estén establecidos en los distritos turísticos, que están establecidos precisamente en un decreto que es el 048 de la ley, el cual nos indica en cada región, en cada ciudad, cuáles son los bares y restaurantes que pagan precisamente la contribución para fiscal. Y ahorita les voy a explicar eso. Sí, claro, cuéntenme. ¿En qué se pueden ver beneficiados ellos de los aportes que ellos prestan para un futuro? O sea, para pedir un proyecto o algo así, por ejemplo, un bar, un restaurante. Claro, o sea, precisamente a Codres, ellos presentan varios proyectos, haciéndolos claro, sí. Entonces, como les decía Sandra, es que no solamente pueden ser, por ejemplo, un restaurante, se pueden unir un restaurante, un hotel, una aerolínea. Estoy poniendo un ejemplo por decir algo, una agencia de viajes y presentan un proyecto que sea de beneficio para el sector, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy en la zona T, me puedo unir con un hotel, con una agencia de viajes que esté en el centro andino, no sé, con una rentadora de vehículos,
presentamos entre todos el proyecto, no sé, queremos hacer el malecón para que en la zona T pues la gente se pueda tomar, no sé, estoy poniendo un ejemplo, pues digamos que absurdo, pero en eso son invertidos los proyectos, claro, en eso es que se pueden beneficiar, que fue precisamente lo que les explicó Sandra en un principio. Máximo también tienen un monto mínimo ¿Cómo así? de aprobación de No, capital. de aprobación. Sí, o sea, por decir algo, doña Sandra decía que podían aprobar 500 millones de pesos para determinado rubro. En ese caso que usted menciona, pueden aprobar 50 millones. Pero es que estamos hablando de dos cosas distintas, Ay. porque yo estoy hablando desde la contribución para fiscal, en cuanto deben pagar de porcentaje de sus ingresos operacionales, ¿de acuerdo? Ajá, sí. Lo de proyectos para presentación es distinto, los montos y topes, que creo que pues eso ya lo había explicado Sandra, pero digamos que no tienen un tope mínimo para presentar el proyecto. Que yo les estoy explicando es un poco más de cuánto tiene que pagar cada uno de los sectores en cuanto a la contribución para fiscal. ¿Listo? Ok. Sí, claro, cuénteme. Gracias. Tenemos una pregunta de Caquetá. Jenny nos pregunta sobre el turismo de aventura. ¿Ustedes apoyan proyectos sobre turismo de aventura? Y la segunda es, ¿respaldan a empresarios como a gremios? Bueno, todo proyecto de turismo, de cualquier tipo de producto turístico que haya, aventura, deporte extremo, naturaleza, todos son apoyados por Funtur, en cualquier forma de turismo, de turismo. Empresarios como a gremios sí apoyamos, y los gremios están habilitados para presentar proyectos, como lo dije, proyectos que pueden ser de capacitación, de promoción, diseños de productos, etcétera. Infraestructura, únicamente pueden presentar las entidades territoriales. Bueno, en el sector 2 están todas las viviendas turísticas y otros tipos de hospedaje no permanente. Entonces aquí están todos los que son las fincas, los apartamentos que se alquilan en El Rodadero, Santa Marta, están los hostales. Quiero hacer una aclaración aquí, todo lo que son establecimientos de hospedaje por horas no pagan la contribución para fiscal. Ellos están exentos de precisamente hacer esa contribución porque pues no es un sitio donde uno vaya a permanecer por más de un día, sino solamente es por horas, ¿de acuerdo? En el sector 3 tenemos las agencias de viajes, en el 4 las oficinas de representación turística, en el 5 las empresas dedicadas a todo lo que es la parte de deporte extremo, en el 6 los operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones, en el 7 están los arrendadores de vehículos, ¿de acuerdo?, para turismo. En el 8 están los usuarios operadores de zonas francas turísticas, las empresas en el 9 las empresas comercializadoras de tiempo compartido y multipropiedad, en el 10 los bares y restaurantes, en el 11 los centros terapéuticos con tratamientos termales y otros medios físicos naturales, que les explicaba hace un momento. En el 12 las empresas captadoras de ahorro para viajes y servicios turísticos prepagados, son todos estos que uno va pagando durante el año, y entonces cuando usted ya tiene un ahorro, tiene un monto, pues puede elegir el destino a donde puede viajar según lo que uno tenga pues ya cargado pues dentro de su ahorro. En el 13 están los parques temáticos, en el 14 están los concesionarios de aeropuertos y carreteras, que era el que les mencionaba hace un momento, por ejemplo Paín, la concesión de la Ruta del Sol, todos los peajes que estaban establecidos a nivel nacional hacen parte de este sector. En el 15 están las empresas de transporte de pasajeros aéreos y terrestres, o sea, es el sector 15A y 15B. Como les explicaba, todas las empresas, todas las aerolíneas pagan $1 por pasajero transportado cuyo destino final inicial sea Colombia. Esto es distinto al impuesto que el pasajero paga cuando entra al país, que son los $15, ¿de acuerdo? Que es muy distinto. En el 16 están las empresas de transporte terrestre automotor especializado, como por ejemplo las chivas, las limusinas, todos los turibuses, no sé si ustedes los han visto, todos estos son empresas de ese sector, que hacen también el pago de la contribución para fiscal.
El 17 los concesionarios de servicios turísticos en parques nacionales, los 18 los centros de convenciones, el 19 las empresas de seguros de viaje y asistencia médica en viaje, o sea que cuando yo voy a viajar, pues yo compro una tarjeta Asiscar, correcto, y ellos también pues hacen y las aseguradoras por lo general tienen este tipo de servicio, ellos también hacen parte de la contribución. Las sociedades portuarias orientadas al turismo, el sector 21 son todos los establecimientos que están ubicados en terminales aéreas, marítimas y terrestres, no importa, si yo tengo, por ejemplo, un puesto de dulces en un terminal cualquiera, ellos hacen el pago de la contribución para fiscal y también pagan sobre el 2.5. Y entraron con el año pasado, con la ley 1558, entraron otros 4 sectores, que son las empresas, otros 3 sectores, las empresadoras operadoras de tiempo compartido y multipropiedad, los guías turísticos y las empresas asociativas de redes de vendedores, multipropiedad y servicios turísticos. Vendedores de multinivel y servicios turísticos. ¿Qué pasó? Les voy a hacer una aclaración entre una diferencia. Claro, dime, cuéntame. Por ejemplo, usted nombra que el sector 3 es la agencia de viajes y de esa agencia de viajes dentro de su línea de negocios tiene la atención o eventos y congresos. O sea, ¿ese aporte, el porcentaje es distinto? No. Listo, voy a hacer una aclaración ahí. Yo manejo precisamente el sector 6, que son las OPCs. ¿Qué sucede? Sí, hay muchas agencias de viajes que tienen dentro de su... Correcto. Tienen OPC y agencias de viajes, ¿sí? Por lo general, ¿yo qué les indico? Y lo han hecho. Es necesario que saquen un registro nacional de turismo por cada uno de los negocios que están haciendo en este caso. Uno para la OPC y otro para agencias de viajes. ¿Qué pasa con las OPCs? Los operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones son todos aquellos que hacen eventos que tengan carácter nacional. ¿A qué me refiero yo? Correcto, una convención, si yo participo en el Carnaval de Barranquilla, si yo participo en la Feria de las Flores, si participo en el Carnaval de Blancos y Negros en Pasto, todos esos eventos hacen parte de la contribución para fiscal. Digamos que yo soy Coca-Cola y yo los contrato a ustedes para que me hagan la especialización de mis embotelladores en certificado del embotellamiento de mis gaseosas. Yo necesito que ustedes me traigan un experto, ¿cierto? Pero yo necesito mandar toda mi gente a Cartagena o a San Andrés, necesito que allá me hagan el evento. Y los estoy contratando a ustedes porque yo no me quiero entender con nada, por eso los estoy contratando a ustedes que son los especialistas, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Yo necesito que tú me movilices la gente, necesito que me les des transporte, alimentación, me traigas el conferencista, montes el andamiaje allá del evento, y tú me dices, mire, sí, eso tiene un costo de tanto, de 10 pesos. Yo digo, listo, no hay ningún problema. De esos 10 pesos tú te vas a ganar 5 pesos. ¿Por qué? Porque pues tú tienes que pagar proveedores, ¿cierto? La contribución profiscal de ese sector se paga solamente sobre la utilidad, ¿de acuerdo? Más no sobre todo el ingreso operacional que tengan, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Por lo general yo pido cuando llenan el formato de pago que separen los ingresos. Entonces, como les decía, se sacan los ingresos operacionales, se multiplica según el sector por el porcentaje que puede ser del 2.5 o del 1.5. Las empresas, las aerolíneas, ¿cómo nos basamos nosotros en esto? Porque pues, como les decía, como ellos pagan $1 por cada uno de los pasajeros, entonces ¿qué pasa? La aeronáutica nos envía muy juiciosamente el ingreso por aerolínea. Nosotros cruzamos contra esa información, casi nunca hay, digamos que un error. Y las aerolíneas son muy juiciosas y ellos se cuidan mucho pues en el tema de hacer bien sus reportes y sus pagos. ¿Qué sucede? Como la tasa del dólar cambia, pues yo no puedo, y como tienen todo el mes para pagar, pues yo no le puedo calcular a la fecha en la que pagó, entonces se saca una tasa para todo el mes y sobre esa tasa pagan la contribución para fiscal, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Digamos que bueno, ese es así se calcula el aporte, y del 1.5 pues son 1.500 pesos por cada millón, el del 2.5 2.500 pesos por cada millón. ¿Cuándo se paga? Se paga, hay cuatro periodos de pago, uno es en enero, uno es en abril, que es del periodo comprendido entre enero y marzo, o sea, enero, febrero y marzo se paga en abril, los primeros 20 días, de abril a junio que se paga en julio,
de julio a septiembre en octubre y de octubre a diciembre que se paga en enero. Y así sucesivamente pues se van pagando las contribuciones para fiscales. Vencido el término o las fechas que están establecidas para los pagos de la contribución para fiscal, se deben liquidar unos intereses hasta la fecha en la que van a hacer la cancelación de los pagos. ¿De acuerdo? Esas tasas nos las indica directamente la Superintendencia Financiera, que son las tasas, digamos, permitidas de usura. Los intereses son diarios. Entonces, si ustedes van a pagar, por ejemplo, me dicen, Giovanni, yo necesito que usted me liquide hasta el 20, pues yo liquido hasta ese día la contribución para fiscal. Si ese día no se hace el pago, pues al día siguiente los valores cambian, ¿de acuerdo? Para que de pronto lo tengan claro. Este es el formato de pago que encontrar en aquí el año y el trimestre en que se va a pagar. Por ejemplo, el de ahorita sería 2013, trimestre 1, y la clase estable, cada uno de los sectores tienen unos códigos, que fue el que yo les mostré ahorita. Entonces, por ejemplo, para los hoteles y centros vacacionales es 01, para las viviendas turísticas 02, agencias de viajes 03, y aquí es donde nosotros identificamos el sector. Ese código es el que va para el banco. Sin este código, el banco no le recibe el formato de pago. Después se coloca aquí la dirección o nombre del establecimiento, dirección, teléfono, ciudad, departamento, la fecha en la que se va a pagar, nombre del establecimiento, número del Registro Nacional del Turismo, los que sean necesario que lo tengan, departamento, ciudad y el valor de la base gravable. Por lo general nosotros siempre tenemos ese formato formulado en la página del fondo, entonces ustedes cuando le ingresan aquí el código, la clase de establecimiento, pues automáticamente le va a calcular si es por el 1.5, 2.5 o por $1, ¿de acuerdo? Y ustedes le colocan aquí el valor y aquí le va a dar el total de la base gravable, aquí el total de la liquidación privada, si hay intereses en el caso de que no haya pagado en la fecha y el total a pagar. Y aquí se coloca si es en efectivo o en cheque, aquí indica si es en cheque a quién se debe girar y el formato debe ir firmado o por el contador o por el representante legal o revisor fiscal según sea el caso. El formato no se los aceptan si no llevan firmas, ¿de acuerdo? Al banco se deben llevar 3 copias. El banco se queda con 2 y a ustedes les... digamos que... Después de haber hecho todo este proceso y pues nada, ya nosotros pues tenemos la facultad del cobro coactivo y pues digamos que eso ya tiene otras sanciones y unas multas y pues no son nada benéficas para cada uno de los establecimientos. Yo pues nada, les quería dar las gracias por su asistencia, su participación. Yo les voy a dejar mi número y mi correo y mi teléfono, cualquier cosa que ustedes necesiten pues no duden en contactarme, que estamos para eso. El fondo es su casa, cuando quieran, bienvenidos. Las puertas están abiertas todos los días y en lo que les podamos colaborar pues con el mayor de los gustos. Mi nombre es Giovanni Celi, mi teléfono acá en Bogotá es 287-0144, extensión 142 o 152 y mi correo electrónico es g de gato, c de casa, e de elefante, l de lola y y de yate, @fontour.com.co. Lo que llegasen a necesitar, pues con el mayor de los gustos. Y doctora Damari, le queríamos dar las gracias por la invitación. ¿Qué otros beneficios fuera de lo de los proyectos tiene el Fontur a nivel para los empleados, o sea, empleados que maneje, por ejemplo, de una agencia de viajes o algún estudio en el exterior o becas? O sea, todo eso se presenta a través de los proyectos. Solamente Correcto, y a través de los gremios, exactamente. ¿Listo? Pero tú como persona natural, o sea, que tú quieras presentarse, pues no se puede.
¿de acuerdo? Porque es persona natural. Claro, si la empresa presenta el proyecto con otros 5 aportantes y les conceden todo lo que es el proyecto, lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, señores ciudadanos. Muchas gracias, doctora Sandra. Muchas gracias, doctor Giovanni, por transmitir los conocimientos. Muchas gracias a ustedes, señores ciudadanos, que están conectados desde Valledupar, Caquetá, Santa Marta. Y no se les olvide, ustedes nos estaban haciendo consultas sobre la presentación. Esta presentación está colgada en nuestra página. Para ustedes también, señores, muchas gracias. Está colgada en nuestra página www.mincit.gov.co. Van al enlace Atención al Ciudadano, que está en la parte inferior derecha, Atención al Ciudadano, ese es nuestro grupo. Luego dan clic al link miércoles de capacitación. En la parte inferior izquierda está el link presentaciones. Allí están todas las presentaciones desde el mes de febrero hasta la fecha. Mañana ya encontrarán en las horas de la tarde colgada la presentación sobre Fontur. Agradecemos a la doctora Adriana Saavedra por esta oportunidad que nos da en que sus dos profesionales estén compartiendo con nosotros este tema sobre Fontur. Les recordamos, mañana están colgadas las presentaciones y para el próximo miércoles les compartimos que tenemos 2 presentaciones sobre turismo de naturaleza y el tema de normas técnicas de calidad turística. Son 2 temas muy importantes que se van a compartir. Los esperamos a ustedes también. Muchas gracias por la asistencia. Son siempre bienvenidos y ustedes, señores ciudadanos conectados desde toda nuestra amada patria, están bienvenidos siempre. El próximo miércoles los esperamos con estos 2 temas. Muchas gracias por la asistencia y nos vemos. Hasta pronto.